titula Influencias turísticas en las estratégicas de negocio del turismo enológico, medición a través de indicadores en el oasis de Tulum Uyun Sonda, provincia de San Juan, Argentina. Mi directora de tesis fue la profesora Erika Navarro y mi codirector, el profesor Rodrigo González. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en el desarrollo de esta investigación, a la Universidad de Quilmes por darme esta oportunidad, y principalmente al jurado, la profesora Marina Leal, María Alejandra Cera e Hilda Pucho, por las observaciones realizadas, las cuales se han tenido en cuenta a lo largo de esta presentación, mediante cambios sintácticos, no semánticos, a fin de poder clarificar y reforzar la investigación realizada. Bueno, esta presentación, está organizada en 4 partes. La primera parte referida a lo que es problema, objetivos, área de estudio. La segunda parte más focalizada en el estado del arte, el marco teórico y la metodología usada. La tercera parte centrada en las características de estas unidades estratégicas de negocio y sobre todo los resultados obtenidos. Y la cuarta y última parte más centrada en lo que es la propuesta en sí, las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, con respecto a la primera parte y el problema en sí, la viticultura y el turismo son muy importantes para el desarrollo económico de la provincia de San Juan. Puedo detectar que existía un desconocimiento sobre las incidencias que produce la actividad turística y las bodegas con respecto a la economía, la sociedad, la cultura y el ambiente. Es por ello que surgieron algunos interrogantes durante este planteamiento del problema, los cuales se consideró importante manifestarlos de forma explícita. Algunos de ellos son: ¿qué tipo de características presentan las bodegas de este oasis de Tulum Uyun Sonda? ¿Cómo es el perfil de la demanda de estas unidades estratégicas de negocio? ¿Cuáles son los factores de competitividad que tienen estas unidades estratégicas de negocio de turismo enológico? ¿Cuáles son esas incidencias socioeconómicas y con qué instrumentos las podemos medir? Y finalmente, ¿qué lineamientos pueden implementarse para la mejora de la competitividad? En cuanto al objetivo general, el mismo fue estudiar las incidencias turísticas socioeconómicas en estas unidades estratégicas de negocio enológico del oasis de Tulum Uyun Sonda, a los efectos de poder proponer instrumentos de medición que optimicen esta competitividad empresarial. Bueno, con respecto a los objetivos específicos, los mismos están relacionados con las preguntas que se hicieron recién, que se leyeron recién, y los mismos son: caracterizar las unidades de negocio en este oasis de Tulum Uyun Sonda, definir la demanda turística a partir del perfil de los visitantes, indagar sobre los factores de competitividad empresarial que tienen estas unidades estratégicas de negocio, realizar un diagnóstico sobre las incidencias que producen estas unidades estratégicas de negocio en lo turístico con respecto a la economía, a la sociedad, la cultura y el ambiente, y proponer lineamientos de mejora para la competitividad de las unidades estratégicas de negocio. En cuanto a los supuestos iniciales, bueno, los mismos fueron que las incidencias que producen estas unidades estratégicas de negocio, turismo enológico, y su relación con las acciones que realizan tanto turistas como residentes, deberían ser caracterizadas para poder de esta forma establecer lineamientos y que ayuden a la mejora competitiva. Con respecto al área de estudio, este trabajo se focalizó en la provincia de San Juan. La misma está formada por 5 oasis. En el caso de esta investigación se focalizó en el oasis de Tulum Sonda, el cual se puede ver en color rosado en el mapa que se encuentra en la parte izquierda, y en el mapa en la parte derecha podemos ver un zoom de esta área de estudio. Este oasis es muy importante porque residente el 90% de la población de la provincia de San Juan y presenta características que lo hacen un lugar ideal para el desarrollo de la vinicultura. Bueno, en cuanto a la segunda parte en sí y el estado del arte del enoturismo, bueno, se trabajó con distintas investigaciones que se han realizado sobre esta temática, las cuales se han agrupado teniendo en cuenta el objetivo que perseguían las mismas. Vamos a ver 2 grupos. En esta diapositiva vamos a ver el primer grupo, las cuales están focalizadas en el desarrollo económico.
Se trabajó en este caso con Navarro, Hall, Sánchez, Rodríguez y Brewer. Estos autores concuerdan con la importancia de la apertura de la bodega en el año 2005 a la visita de turistas residentes. Esto llevó a que se provocaran distintas modificaciones, por así decirlo, en la gestión del turismo y que fue afectando el desarrollo de las zonas donde se llaman estas instituciones, estas bodegas. Esto lo que hizo fue provocar cambios en la actividad turística, lo que llevó al desarrollo de nuevos destinos diversificados y jóvenes y nuevos productos, como es el caso de la Ruta al Vino. Todos estos enfocados en el estudio del enoturismo como un modelo de desarrollo económico sostenible e integrado. Acá tenemos el segundo grupo, el cual está más focalizado o sus objetivos de estudio estuvieron relacionados con la incidencia y la medición. Acá se trabajó con Navarro, Bossani y Villarraga. En el caso de Bossani, estuvo más enfocado en las incidencias de tipo económicas y cómo estas influyen en el valor de la producción, el valor agregado y la generación de empleo. En el caso de Navarro, se centró más que nada en las variables endógenas de desarrollo turístico relacionado a la vitivinicultura y a la accesibilidad, las condiciones del ambiente y al personal, sobre todo la capacitación del mismo. En cuanto a la provincia de San Juan, las investigaciones que se realizaron con estos objetivos fue, más que nada, establecer la relación ruta al vino calidad y la relación turistas-residentes. Hay un estudio que es el Sistema de Indicadores de Turismo Sostenible del Departamento Sucre, que engloba a las influencias económicas, las variables endógenas, la relación turistas-residentes y la calidad con la ruta del vino. Bueno, en cuanto al marco teórico, el mismo estuvo dividido en dos grupos teóricos. El primero, desarrollo turístico y competitividad, se trabajó con Hernández, Bossier, Richie Crouch y Domareski. Con respecto al desarrollo endógeno, bueno, el mismo es un modelo socioeconómico en el que la comunidad ocupa un lugar muy importante. Para que exista este desarrollo se deben dar algunos elementos como son la cooperación, participación e interacción de todos los miembros de la comunidad. El objetivo de esto es lograr un bienestar social y económico. Con respecto al desarrollo local, en el mismo se centra en que los actores y la sociedad busquen lograr la competitividad. Y bueno, ¿qué es la competitividad? Bueno, la competitividad es la capacidad de agregar valor y aumentar la riqueza mediante la gestión de bienes y procesos. También es una forma, es un medio para la mejora de indicadores sociales, económicos, culturales y ambientales. Y también es la capacidad de las empresas de mantener los mercados con los cuales está trabajando, insertarse en nuevos mercados a fin de poder aumentar la productividad, la rentabilidad y la eficacia. Con respecto al segundo grupo teórico, sistema turístico y turismo experiencial, se trabajaron los conceptos de sistema turístico, de Beni, turismo experiencial, de Bernus, y el turismo enológico, teniendo en cuenta a distintos autores, como son Hernández, Hall, Mitchell y Goetz. Bueno, el sistema turístico de Beni está compuesto por tres componentes: las relaciones ambientales, la organización estructural y las acciones operativas, las cuales están atravesadas por la lógica de mercado y la lógica institucional. En cuanto al turismo experiencial, este tipo de turismo surge ante las necesidades de las personas de vivenciar, tener nuevas sensaciones relacionadas con generadoras de adrenalina, placenteras y de tipo formativa, educativa. Bueno, el turismo enológico es un tipo de turismo experiencial. El mismo agrupa o engloba el turismo rural con el proceso de elaboración del vino y todo su entorno como eje fundamental, es decir, que los combina, sumado a la necesidad de las empresas de poder diversificar sus líneas de negocio y así aumentar sus ventas. Bueno, con respecto a algunas categorías analíticas que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de esta presentación, se puede nombrar la unidad estratégica de negocio de Parra, el cual es un conjunto de actividades o negocios, desde un punto de vista homogéneo, que tienen en base las estrategias, diferentes estrategias. Cada unidad va a tener estrategias particulares, pero no independientes a las del resto. Y cada una va a proporcionar distintas oportunidades a la empresa de rentabilidad y de crecimiento.
En cuanto a la competitividad empresarial, teniendo en cuenta Echeverría, establece que es la capacidad de la empresa de mantener las ventajas comparativas a la vez que trabaja a fin de mejorar, aumentar o sostener su participación en el contexto social y económico. Bueno, pero ¿cómo puede llegar a mejorar esa posición? Mediante el uso de indicadores. Teniendo en cuenta la Organización Mundial del Turismo y a Sancho, los indicadores son estadísticas, series estadísticas o cualquier forma de pronóstico que me van a proveer de información sobre vínculos e impactos que tiene la actividad turística en relación al ambiente, la cultura, la sociedad y la economía. Y esto me va a servir para la toma de decisiones. ¿Y qué son los impactos? Bueno, la palabra impacto se usa como sinónimo de incidencia, de influencia, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo y a Navarro, y son los distintos efectos que se producen sobre aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales. Bueno, teniendo en cuenta el marco teórico de las categorías analíticas, se construye un modelo de sistema turístico específico para la parte enológica, el cual está formado por un macroentorno y un microentorno, en el cual serían conjugadas las ventajas comparativas, las ventajas competitivas y la competitividad empresarial. En este microentorno va a surgir la unidad estratégica de negocio como respuesta a las motivaciones y necesidades de la demanda. Esta unidad debe establecer claramente los objetivos que persigue y también debe establecer relaciones con organismos públicos y privados. Pero lo más importante es que debe establecer relaciones con la comunidad. ¿Por qué? Porque la percepción de la comunidad va a atravesar a todo este sistema y va a significar su éxito y su fracaso. Su éxito o fracaso. Seguidamente, se debe determinar la capacidad de carga, la localización que tendrá esta unidad estratégica de negocio y la accesibilidad. Otros elementos que son muy importantes y que debe tener en cuenta esta unidad estratégica de negocio y los emprendedores en sí, y que también van a atravesar a todo este sistema, condicionando su éxito o fracaso, son las influencias de tipo económicas, sociales, ecológicas y culturales. Teniendo en cuenta todos estos elementos, la empresa puede llegar a lograr la competitividad y la sostenibilidad, la cual se va a ver reflejada en la creación de un producto de turismo enológico, el cual, para que pueda ser distribuido, es fundamental tener en cuenta a los operadores turísticos y sobre todo a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto va a hacer posible que mi enoproducto pueda ser consumido y por ende pueda llegar a la demanda. Bueno, con respecto a la metodología que se utilizó en esta investigación, el tipo de investigación fue descriptiva, se basó en la búsqueda, análisis y recolección de datos. El nivel de diseño fue de tipo intermedio, se trabajó con la profundidad de los datos existentes sobre esta temática, y el diseño fue de integración de método cualitativo-cuantitativo. La unidad de análisis fue el campo de turismo enológico del Oasis de Tulum y Yunzonda. Las unidades de reglamento fueron 7, unidades estratégicas de negocios, es decir, 7 bodegas. El tipo de muestra fue probabilística aleatoria simple, se trabajó con este tipo de muestreo porque se consideró que era importante que todas las unidades pertenecientes al Oasis de Tulum y Yunzonda tuvieran las mismas probabilidades de ser elegidas. Los instrumentos usados fueron datos oficiales, fichas de reglamento, las cuales estuvieron conformadas por los datos del establecimiento y distintas categorías teniendo en cuenta las dimensiones de la sostenibilidad y sustentabilidad. Y encuestas que se realizaron a turistas, residentes y a los trabajadores de las unidades. Los criterios para la recolección de información, bueno, se tuvo en cuenta datos proporcionados por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan. En el gráfico que se encuentra en la parte izquierda podemos ver la cantidad de demanda que tuvo cada oasis de la provincia de San Juan por día, con el oasis de Tulum y Yunzonda alrededor de 100 personas. En el gráfico que se encuentra en la parte derecha podemos ver la cantidad de demanda de la provincia de San Juan durante los distintos meses, siendo los meses de enero y de julio los meses que tienen mayor cantidad de visitantes, de demanda. Es por ello que las encuestas se realizaron durante la temporada de verano e invierno del año 2017-2018. Bueno, en cuanto a la tercera parte,
Las características de las unidades estratégicas de negocio turísticas. Bueno, se trabajó con 7 unidades pertenecientes a la ruta del vino al momento de realizar esta investigación. Las mismas presentan características diversas y se agruparon en 2 grupos. Aquellas que tienen una gran cantidad de producción de vino y aquellas que tienen una menor cantidad. Las que tienen mayor cantidad de producción son Santiago de la Viña, La Guarda y Calia, y las que tienen una menor cantidad de producción es Merced del Estero, Fabril Alto Verde, Viñas de Seguiza y Las Marianas. Bueno, algunos datos obtenidos de las encuestas con respecto a la demanda no turística a partir del visitante. En el gráfico que se encuentra en la parte inferior izquierda podemos ver la ocupación de la demanda, teniendo un 38,31% que fueron docentes, las personas encuestadas, un 22% personas que se dedican a la actividad comercial y un 2% personas que se dedican al turismo. En cuanto al lugar de procedencia de esta demanda, en el gráfico que se encuentra en la parte superior derecha, podemos ver que la mayor cantidad de encuestados, es decir, 49%, eran personas de la provincia de Buenos Aires y un 20% de la provincia de San Juan. Con respecto a este 20%, el 13% eran personas de departamento capital. Teniendo en cuenta las personas que vinieron de otras provincias y a su estadía, en el gráfico que vemos en la parte inferior derecha, podemos ver que la mayor cantidad, es decir, el 73%, tuvo una estadía promedio entre los 2 a 4 días. Bueno, con respecto al perfil del visitante, en cuanto al motivo de la visita a la bodega en sí, se puede ver en la parte superior derecha que un 34% visitó la bodega como complemento a otra actividad y solamente un 7% lo hizo con fines específicos, por ejemplo, degustar un vino. Esto lleva a plantear el perfil enoturista siguiendo las categorías planteadas por Charter y Alignite. En el gráfico que vemos en la parte inferior se puede ver que el 40% son personas iniciadas en el vino y un 7% amantes del vino. En cuanto a los factores de la competitividad empresarial, podemos ver que la mayor cantidad de personas encuestadas consideró como mala la accesibilidad, es decir, el acceso en cuanto a caminos y el acceso también al establecimiento en sí. Consideró como regular el equipamiento. Muchos encuestados manifestaron que el equipamiento usado en los establecimientos carecía de tecnología y de innovación y era en muchos casos obsoleto. Gran cantidad de personas encuestadas consideró como bueno el atractivo y como muy buena la atención en sí en la visita. Con respecto a las incidencias que produce la unidad estratégica de negocio, podemos ver en el gráfico que se encuentra en la parte inferior que gran cantidad de personas encuestadas consideró como que el proceso de fermentación es el momento donde se dan la mayor cantidad de influencias negativas. Un 19% manifestó que se debe a residuos de gran olor y un 3% consideró que las incidencias negativas se dan por sobreprecios en los productos. Bueno, en cuanto a la cuarta y última parte, con los datos obtenidos en la parte de análisis de resultados, se construyó un perfil de turismo enológico basado en la experiencia para la provincia de San Juan. El mismo está formado por 3 perfiles. El Eno Senior o especializado, Eno Semi-Senior o semi-especializado y Eno Junior o amateur. Bueno, en el caso del primer perfil, el Eno Senior, son personas que tienen formación en la temática y arman sus viajes en torno a la misma. Es decir, que realizan la organización de sus viajes con la finalidad de visitar una bodega específica o degustar un vino puntual. En el caso del segundo perfil, el Eno Semi-Senior, son personas que recién están iniciándose en el mundo del vino, han realizado algunos cursos sobre la temática, pero no organizan sus viajes en torno a la misma. Y en el caso del último perfil, el Eno Junior, son personas a las cuales les intriga el mundo del vino, no tienen ninguna formación y visitan la bodega como complemento de otra actividad. Bueno, con todos estos datos obtenidos se construyeron indicadores, los cuales se dividieron en 3 niveles:
alto, medio, bajo, nulo, cada uno con su símbolo correspondiente y con características particulares. Estos indicadores se utilizaron para poder establecer el nivel que presentaban las distintas unidades estratégicas de negocio analizadas a lo largo de esta investigación con respecto a factores generales y a las dimensiones de la sostenibilidad, como son la parte económica, sociocultural y ambiental. En la tabla que encontramos en la parte derecha, es decir, la tabla número 3, podemos ver, con respecto a los factores, solamente 2 unidades estratégicas de negocio presentan un nivel de tipo alto, quiere decir que tienen buena comunicación con los turistas y la comunidad local, cuentan con señalética referente a salidas de emergencia, con cartel de factor de ocupación, tienen buena promoción. En cuanto a incidencias económicas, podemos ver que alrededor de un 70% son personas que son, unidades estratégicas de negocio, que favorecen el desarrollo económico del lugar donde se hallan. Gran cantidad de sus empleados son de la zona donde está ubicada esta unidad. Y con respecto a la parte ambiental, podemos ver que alrededor del 70% más o menos de las unidades presentan un nivel de tipo bajo o nulo. Esto quiere decir que provocan o producen riesgos que afectan de forma directa e indirecta al ambiente. Bueno, con respecto a la parte de incidencias socioculturales, que no lo mencioné, alrededor de un 50% presenta un nivel de tipo medio. Quiere decir que no provocan, por ejemplo, no provocan ninguna situación indeseable como crecimiento acelerado del lugar donde se halla el establecimiento, pobreza, discriminación, crímenes, entre otros. Bueno, teniendo en cuenta todos estos, los resultados obtenidos por los indicadores, se puede visualizar la existencia de distintos déficits, como son en cuanto a capacitación del personal, con respecto a accesibilidad, comunicación. Es por ello que se crearon algunos lineamientos a fin de poder mejorar estas situaciones no deseadas y contribuir al desarrollo, la mejora de la competitividad. Bueno, en cuanto a las propuestas, siguen 3 indicadores sistémicos, que son los emprendedores de unidades estratégicas de negocio no turística, plan de comunicación y estrategias de mejora continua. Bueno, los emprendedores de unidades estratégicas de negocio, si bien reales y potenciales, ambos deben tener en cuenta factores que son comunes a los dos, como son internos y externos. En el caso de los factores internos, es fundamental tener claro los objetivos que persigue la unidad, la forma en la que va a operar, la cantidad de empleados, cuántos son de la zona y cuántos no, y sobre todo tener en cuenta la innovación para el desarrollo de productos y subproductos relacionados con la unidad. En cuanto a la parte externa, es fundamental tener en cuenta la localización, no puede estar pegada a las áreas urbanas ni tampoco muy alejadas de las mismas, y la accesibilidad. Algo que quiero aclarar en cuanto a la localización, en el caso de los emprendedores reales no puede variar esa localización porque ya está establecida la unidad, pero se pueden implementar algunas medidas tendientes a mitigar las influencias negativas. Bueno, esto nos lleva a un plan de comunicación en el cual se debe prestar atención a poder incentivar la planificación a corto y mediano plazo e incorporar las directrices de accesibilidad y las normas de higiene y seguridad. También es fundamental el desarrollo de algunas tareas, como son talleres de sensibilización, establecer convenios o programas de capacitación. Todas tendientes a la mejora continua, la cual se puede lograr mediante la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, fortalecer el ambiente laboral y trabajar en el posicionamiento de la unidad como una unidad de responsabilidad social empresarial. Bueno, si se llegan a implementar estos lineamientos, algunos alcances que se pueden llegar a lograr son, en cuanto a los indicadores, es importante poder identificar las incidencias a fin de agilizar la toma de decisiones y la implementación de estrategias. En cuanto al plan de comunicación, mediante las directrices de accesibilidad se estará trabajando a fin de que esta unidad pueda ser una unidad más inclusiva. Y en cuanto a las normas de higiene y seguridad dentro del plan de comunicación, son fundamentales para la implementación de señalética informativa y preventiva. En cuanto a las estrategias, es importante el establecimiento de convenios a fin de poder contar con personal calificado.
Incorporar también las tecnologías de la información y la comunicación tendientes a la mejora de la comunicación y al uso del e-commerce. Y estas propuestas, estos lineamientos pueden llevar a un crecimiento en el desarrollo económico, provocando quizás un efecto arrastre hacia otras industrias. Bueno, en cuanto a algunas conclusiones que se sacaron de esta investigación, con respecto a las características de las bodegas, bueno, las bodegas presentaron características diversas. Por ejemplo, en cuanto a antigüedad, hay algunas bodegas que son centenarias y otras muy modernas. Centenarias, como es el caso de Rafinha, que data del año 1870, y moderna, como es el caso de las Marianas, del año 2013. La capacidad de producción varía entre los 70.000 litros y los 12 millones de litros. Con respecto al tamaño en cuanto a cantidad de hectáreas, también es bastante amplia la diferencia. Hay algunas bodegas que son más chiquitas, con alrededor de 2 hectáreas, otras que tienen una gran cantidad de producción, como es alrededor de 45.800 hectáreas. Algunas particularidades de estas bodegas, por ejemplo, la bodega Fabril Alto Verde es la única bodega, la única unidad estratégica de negocio que produce vinos orgánicos, es decir, sin ningún agregado. Y en el caso de Calia, es la única bodega que ha certificado normas de calidad ISO 9001. En cuanto a los factores de competitividad, bueno, se puede visualizar algunas falencias en cuanto a la promoción, principalmente por un uso desactualizado de las redes sociales, información, muchas veces en esas redes sociales hay información obsoleta de hace un año, o los horarios de visita que están mal. Esto se observó también falta de innovación, muchas veces en el desarrollo de productos y subproductos relacionados con unidad. La mano de obra en gran cantidad de estos establecimientos no estaba capacitada, ni tanto con respecto a las normas de higiene y seguridad, ni tampoco con respecto a lo que se realiza, las visitas guiadas o distintas actividades que se realizan en el establecimiento. Hay ausencia de alianzas estratégicas con respecto a industrias que estén relacionadas directa e indirectamente con la organización. En cuanto al perfil de no turista, bueno, observar que existe una marcada estacionalidad, principalmente durante los meses de enero y julio. Las personas que visitan los establecimientos enológicos son personas entre los 46 y los 55 años, que viajan principalmente con sus familias durante las vacaciones. Y la procedencia principalmente es de Buenos Aires, con una estadía entre los 2 a 4 días. Con respecto a las incidencias más significativas fueron las de tipo ambientales, dado que un 71,42% presentó un nivel bajo nulo. Principalmente estas incidencias se deben a la presencia de residuos sólidos y líquidos, que muchas veces al estar colocados en lugares que no son adecuados, pueden llevar a una contaminación del suelo. También se observó el uso desmedido del recurso agua, principalmente para el lavado de botellas y maquinarias. Con respecto a los lineamientos, bueno, los mismos surgieron, como se dijo anteriormente, ante la presencia de algunos déficits, como son la ausencia de modelo de sistema turístico enológico, problemas en cuanto a capacitación, accesibilidad y seguridad. Bueno, con todos estos resultados obtenidos, se hicieron algunas recomendaciones para los emprendedores, tanto reales como potenciales, a fin de poder lograr o mejorar la competitividad, tanto sistémica como estructural. Se cree que es importante, se sugiere, incorporar los indicadores propuestos a fin de poder comprender todas las incidencias que produce la unidad estratégica de negocio y de esta forma poder tomar decisiones y desarrollar acciones correctivas tendientes a disminuir estos efectos negativos que se producen. También se cree importante incrementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente mediante el uso del e-commerce. Se sugiere trabajar en las nuevas necesidades de la demanda y desafíos mediante el desarrollo de productos y subproductos enoturísticos. También sería importante aumentar la capacitación del recurso humano a fin de poder contar con mano de obra más calificada. Y se considera de gran importancia realizar mejoras en la accesibilidad, tendientes a convertir este establecimiento en un establecimiento más inclusivo e incorporar también las normas de higiene y seguridad a fin de lograr que este establecimiento sea un establecimiento más seguro, no solamente para los trabajadores, sino también para los turistas. Y de esta forma, con el implementamiento de estas recomendaciones, poder mejorar la competitividad de las unidades estratégicas de negocio.
Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias, Natalia. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a la parte de comentarios y consultas y preguntas de los jurados para dar así inicio al debate. No sé quién quiere comenzar con las preguntas. Bueno, empiezo yo. Alejandra Perfecto, María Gacera. Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días. Y Natalia, veo que te felicito y además porque veo que has usado varias de las sugerencias de los jurados en revertir un poco el tema de la tesis, de contenidos de la tesis. A mí tengo varias preguntas. Básicamente, no me quedó claro concretamente cuál fue el problema que te llevó a hacer esta investigación. Eso sería Bien. como primera pregunta. Bien. Bueno, el problema más que nada fue que pude visualizar que existía un desconocimiento relacionado a las incidencias que producen, las incidencias directas e indirectas que producen las bodegas y la actividad turística en relación a lo que es el ambiente, la cultura, la sociedad y la economía. Es por eso que comencé a ver distintas investigaciones, a ver si existía alguna relacionada con esto, y pude visualizar que no habían muchos trabajos relacionados a esta temática, y a mí me interesaba mucho debido a estos impactos, estas incidencias que existen. Bien. Y bueno, no sé si continúo con algunas preguntas o... Sí, perdón, voy a hacer un comentario nada más. Natalia, si te voy a pedir que dejes de compartir la presentación, así apareces vos en cámara y es un ida y vuelta, te pueden ver. A ver, Ahí vamos. ¿ahí me ven? Ahí te vemos. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí, si querés, Bueno, María Alejandra, seguir preguntando, hacer todas tus consultas. Bueno, son un poco volviendo al tema de categorías indicadores, que ahí es donde fue, creo que uno de tus mayores problemas fue el tema de los indicadores. Sí. La pregunta nuevamente, que a ver, tal vez pudiste pensarlo, cuando vos aplicaste esos indicadores, estos indicadores no fueron adaptados. ¿Cómo los pensaste vos estos indicadores? Tomaste de la bibliografía y los aplicaste. Estos indicadores, leyendo un poco y viendo qué instrumentos podía usar para poder medir estas influencias, estas incidencias, estoy leyendo que eran muy útiles el instrumento de indicador. Es por eso que, teniendo en cuenta las dimensiones de la sostenibilidad, se crearon estos indicadores dividiéndolos en distintos niveles: alto, medio, bajo y nulo. Y cada uno le creé un símbolo correspondiente para cada indicador y una descripción de las características que debían cumplir cada uno para ver si realmente eran del nivel alto, del nivel medio o del nulo bajo. O sea que tu adaptación fue en el sentido de la gráfica, digamos, tu aporte. Claro, fue la construcción de esos indicadores y su implementación. No la construcción No sé si del indicador, la aplicación del indicador y la forma en que los presentaste. Porque ahí estuvo un poco el problema, ¿no es cierto?, más importante. Y otra pregunta, dos más, y ya dejo a todo el jurado para no monopolizar esto, es ¿de dónde obtuviste vos las categorías de los perfiles de turistas? ¿Si fueron creadas o tuviste alguna orientación? Y respecto a las conclusiones, me dan más como resultados.
Entonces, ahí, digamos, el tema de las conclusiones me gustaría por ahí que volviéramos después un poquito más adelante si los otros jurados ya tenían alguna duda similar. Y como último, si este tema del COVID te replantea toda esta situación de la tesis. Bueno, esas son mis últimas intervenciones, así las dejo a las chicas. Bien. Bueno, con respecto a los perfiles, me basé en las categorías creadas por Charter y Allie Knight, los perfiles de turista enológico, los cuales se adaptaron a las características de la provincia de San Juan. Por eso, en vez de 4 categorías, como es el caso de estos autores antes mencionados, en la provincia de San Juan tenemos 3 categorías solamente, cuyos nombres varían y algunas características también. Bueno, con respecto a las conclusiones, me lo habían observado ustedes, la parte de recomendaciones, reflexiones, y leyendo distintos autores, consideré que, los resultados eran más que nada relacionados a la parte de propuesta, la parte más propositiva, y como conclusión, bueno, ¿cuál era el perfil realmente que estaba ahí? Como las conclusiones son como un pequeño resumen de a lo que se ha alcanzado en la investigación. Más que nada, bueno, determinar bien las características que presentaron las bodegas, el perfil real de este turista, los factores de competitividad realmente que tienen estas unidades estratégicas de negocio analizadas. Y con respecto al COVID, la verdad que, bueno, es una situación que ha hecho que un montón de cosas varíen y que muchas cosas uno se las ha tenido que replantear. En el caso, por supuesto, de los establecimientos de turismo enológico, hay un montón de cosas que van a tener que implementarse. Por ahí estos indicadores se pueden llegar a implementar, algún indicador que sirva para el reconocimiento de, no sé, de temperatura, distintas cosas que permitan por ahí controlar un poco el estado de salud de las personas y de esa forma disminuir la capacidad de contagio, que realmente es muy importante hoy en día con todo lo que está sucediendo. Bueno, escucho a los demás. Hola. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, Natalia, felicitarte por la presentación. Me parece que, como dijo la profesora, muchas cuestiones fueron retomadas de los comentarios, bueno, de la primera ronda, de la primera lectura del trabajo, y bueno, se vieron reflejadas en el escrito, y bueno, ahora en la presentación algunas cosas más se ordenaron. Yo quería preguntarte, ahora en esta primera ronda, como para ir distribuyendo la palabra, si nos querés contar un poquito sobre el trabajo de campo, porque, digamos, por ahí lo que vi más en el trabajo es que se refleja mucho más el tema del relevamiento a las 7 bodegas, digamos, de esas 14, y después se habla de un trabajo de campo que me parece que es para resaltar y pareció bastante arduo, digamos, porque fueron muchos entrevistados. No sé eso, digamos, cómo se hizo, si era en el marco de algún otro proyecto, digamos, si vos participaste, si vos lo hiciste, con quiénes, o sea, un poco del trabajo de campo que me parece que es, digamos, que es de resaltar y que te permitió, me parece, elaborar un montón de las cuestiones que fuiste trabajando en tu tesis. Bien. Bueno, con respecto al trabajo del campo, me ayudó a hacer las encuestas mi esposo. Entre los dos, él me acompañaba y estaba presente cuando hacía las encuestas. Principalmente, bueno, se hicieron encuestas a las personas que trabajaban en el establecimiento. Para eso seleccioné, bueno, gerentes, distintas posiciones jerárquicas, gerentes, operarios,
y también la persona que realizaba la visita guiada. Y en cuanto a la parte de turistas, realicé a distintas personas que justo visitaban los establecimientos y también con respecto a los residentes, a la gente que vive en las zonas cercanas a la bodega, dado que ellos pueden establecer con mayor claridad si existen algunas incidencias y de qué tipo eran las incidencias que los afectaban. Me pareció que era más significativo realizar este tipo de personas que viven en las zonas cercanas al establecimiento. Y las mismas, bueno, por supuesto, llevaron varios días para poder realizarlas en distintas franjas horarias, también para ver en qué franja horaria había mayor cantidad de visitantes en los establecimientos. Fue a la mañana, en la siesta y a la tarde. En algunas oportunidades he llamado a la bodega para saber si había algún grupo de contingentes y para saber si las encuestas iban a ser más significativas o no en cuanto a cantidad. En algunos casos justo habían contingentes de una gran cantidad de personas, entonces, bueno, aprovechaba ese grupo para poder realizarlas. Hubieron algunos extranjeros, así que, bueno, ahí usamos un poco el inglés también para hacer las encuestas. Bien, perdón, ¿tu formación de base, Natalia? Soy licenciada en turismo y profesora de inglés. Bien. Siga la otra jurado y seguimos intercambiando. Hilda, ¿querés tomar la palabra? Sí. Hola, Natalia. Bueno, Hola, veo que has trabajado muchísimo y has tomado en cuenta muchas indicaciones. Yo llegué a este trabajo en una segunda oportunidad, así que no puedo hablar del primero. Y me siguen quedando algunas dudas, Natalia. Quizás yo no lo vi y vos me la podés explicar. Que en la presentación fue muy clara, pero en ese sentido fue una de las cuestiones que yo puse en discusión. En primer lugar, estoy de acuerdo con Alejandra, no es una conclusión, lo que realizaste es un resultado. Por allí, si en algún momento tenés que publicar esto, te sugiero que esto lo reemplaces, hagas una conclusión. Mirá, hay muchos evaluadores que leen la introducción y la conclusión, y con eso ya tiene casi una idea de lo que es la investigación. Mirá qué importante será la conclusión, ¿no? Así que es un tema que debieras tener en cuenta por si quieres publicarlo, ¿no? Tu presentación fue muy clara, pero me sigue quedando y me hace mucho ruido algunas cuestiones. De acuerdo al título, ¿cuál fue el tema? Porque fíjate que Alejandra te pregunta cuál fue el problema de investigación, ¿no? El problema que te llevó a esto, que no es lo mismo que el problema de investigación, son dos cosas diferentes. Entonces, me cuesta ver el problema de la realidad y luego el problema de investigación que tiene que estar atado a los marcos teóricos que tomás, ¿sí? Algunas preguntas se corresponden con el problema de investigación, algunos objetivos también, pero otros no. Entonces, por eso me queda la duda. Quizás no entendí mucho la dinámica. Cuando hablas de unidades de negocios y me decís de etnoturismo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las características de las unidades de negocio de etnoturismo? Porque lo que yo escuché, lo que leí, está dado con unidad de negocio de bodega. No lo veo como enoturismo, ¿sí? Es decir, no lo vi. Quizás si vos me lo volvés a aclarar, yo lo voy a poder entender, porque a mí me parece que todo el run de esta tesis pasa porque no está muy clarita estas definiciones, o no las pusiste, por ahí las tenés, no quiero entrar en duda. Por eso cuando hablas de innovación, a ver, la innovación para una bodega, convertirse en una unidad etnoturística ya es una innovación. Pero tus innovaciones están relacionadas a la bodega en sí, pero no a la unidad de negocio etnoturística. Ese es el problema, no veo la diferencia entre unidad de negocio etnoturística y la unidad de bodega. Incluso cuando hablas de los impactos, y sobre todo, fíjate, cuando hablas de los residuos, ese impacto es una cuestión que tiene que ver, es un impacto
del turismo o es un impacto de la bodega? Y ahora vuelvo a rehacer la pregunta. ¿Las bodegas se convirtieron en atractivo turístico o se fundaron bodegas en esos lugares para que fueran atractivos turísticos? Son dos cosas diferentes. Porque a mí me parece que estás tomando a las bodegas como su actividad industrial, que es, porque la bodega es una actividad industrial que no tiene nada que ver con la actividad primaria, ahí tampoco existe una diferenciación, porque los viñedos son una actividad primaria, y esos impactos y esos residuos son del turismo o es de la bodega. Todos esos impactos negativos, ¿son por el turismo o por la bodega? Eso no me quedó claro, por eso quizás si vos me lo podés aclarar, lo vemos, ¿no? Bien, genial. Bueno, la unidad estratégica de negocio son distintas actividades o negocios homogéneos desde un punto de vista estratégico. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de la bodega, van a existir distintas unidades estratégicas de negocio. Por ejemplo, la producción o la exportación de vinos es una unidad estratégica de negocio, la producción de vino de mesa es otra unidad estratégica de negocio. Es como que van a existir distintas unidades dentro de la bodega, las cuales conviven. Cada una va a tener estrategias autónomas, pero no son independientes entre sí, porque cada una va a ser al desarrollo económico de la bodega. En el caso de las visitas guiadas, esta apertura al turismo sería otra unidad estratégica de negocio dentro de la bodega. Por eso no es que son aisladas, sino que conviven. Y dentro de la bodega vamos a tener un montón de unidades estratégicas de negocio. Cada una va a tener objetivos específicos y va a ofrecer distintas oportunidades de rentabilidad y crecimiento. Porque, por ejemplo, si yo una unidad es referente a varietales, bueno, va a tener objetivos sobre desarrollo de varietales, la venta de varietales, qué crecimiento económico hubo con respecto a esta venta de varietales, y en el caso de la parte turística, va a ser, por ejemplo, qué porcentaje de ingresos se obtuvo, por ejemplo, de las visitas guiadas, porque muchos establecimientos cobran entrada a las bodegas, cuántas ventas se hicieron con respecto a esta actividad turística. Pero esas son unidades estratégicas de negocio que van a convivir, y dentro de esta unidad estratégica de negocio la de enoturismo. Eso es según lo que los autores que yo trabajé, que es Parra y otros autores, se establecía esta diferencia, que tenemos dentro de la bodega distintas unidades estratégicas de negocio y cada una convive. Con respecto a... Sí, perdón. Claro, Natalia, pero entonces no hay una congruencia entre el título y el desarrollo de la tesis. A ver, Natalia, vos me querés hablar sobre unidades de enoturismo. El problema es que no me estás diciendo cuáles serían las características de unidad de negocio de enoturismo y por qué cuando me hablas de los impactos negativos no tiene que ver el impacto del turismo en el desarrollo. Es decir, por ahí la tesis está bien, pero me parece que el título tendrías que encararlo desde otro lugar. No está coincidiendo. Y ya vas a tener que hacer coincidir lo que estás trabajando con los marcos teóricos, porque ya los definiste los marcos teóricos. No es que no tomaste un marco teórico, lo hiciste cualitativo directamente. Aún siendo cualitativo lo tendrías que tener. El problema de investigación no está bien definido. Y quizás cuando mis colegas te hacen la pregunta sobre las variables, sobre cómo existe el diseño, pasa por allí. Quizás tendrías que repensar el título, porque es un trabajo muy arduo lo que hiciste, la verdad es un trabajo muy largo, y quizás ajustando algunas cuestiones, como son títulos, algunas cuestiones de la introducción y algunas cuestiones de la conclusión, podrías tener un trabajo muy, muy interesante. Pero tendrías que empezar a redefinir qué querías demostrar con el título, ¿sí? El título es muy importante en este caso. Por eso te digo, Natalia, has trabajado un montón. Tendríamos que lograr que pudieses tener como resultado un trabajo que pueda ser publicado. Merece ser publicado, pero hay que ajustar muchas partes. Claro, con respecto al
visto, bueno, es influencias turísticas en las unidades estratégicas de negocio. Fíjate, incidencias turísticas. Y cuando hablas de las incidencias turísticas no las estás nombrando. Con ¿Te das respecto a las cuenta? incidencias, con respecto a las incidencias turísticas, la bodega y la actividad turística están combinadas en el turismo enológico. Por ende, las incidencias que se producen de la combinación de ambas van a afectar a la actividad turística. En el caso de la presencia de residuos, eso lo que va a hacer es, por ejemplo, si están ubicadas en un lugar no adecuado, por ahí muchas veces las bodegas hacen algunas cosas, no voy a decir que todas, a propósito. Uy, se cortó la comunicación. Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Sí? Nosotros la escuchamos bien. Sí, bueno. Hilda, vos tenés un... No, ya está. Sí, te oscilaba la conexión a vos. Ahora continuamos. Bien, ya está. ¿Puede ser? Bueno, lo que decía, volviendo un poco a esto de las unidades estratégicas de negocio, que la bodega puede tener más de un mercado de referencia. Esas son esas unidades estratégicas de negocio, no sé si había quedado más claro recién. Y con respecto a esas influencias, estas incidencias, como el turismo enológico está formado por la combinación de las bodegas con la actividad turística, muchas veces las bodegas hacen, no voy a decir que todas, pero en gran cantidad de ocasiones hacen algunas cosas a propósito para que el turista pueda ver el proceso de elaboración con mayor claridad. Es así que algunas veces colocan estos residuos sólidos y líquidos en lugares que estén mejor visualizados para el turista, provocando de esta forma estos efectos, estas incidencias ambientales que están relacionadas con el turismo, porque en realidad la bodega y la actividad son una confusión que se transforma en este turismo enológico. Por eso las incidencias o influencias turísticas en estas unidades estratégicas de negocio. Porque todo lo que haga la bodega está relacionado con esta actividad turística y los turistas lo pueden visualizar. Por ejemplo, esto que decía de la falencia de las normas de higiene y seguridad. En gran cantidad de visitas que realicé, he visto a los trabajadores de los operarios, por ejemplo, sin casco, sin elementos de protección personal, gran presencia de obstáculos en la bodega, que al no estar señalizados pueden ocasionar que una persona se caiga o al no estar bien cerrada, no sé, algún tanque, pueden desprender algún gas y que pueda afectar a los turistas y los operarios. Entonces, por eso digo las influencias turísticas, porque todo lo que pasa durante la visita va a afectar a esos turistas, a la comunidad. Bueno, dejo a alguna de mis colegas que quieran seguir. Gracias, Natalia. No, gracias a usted. Intento interpretar de que con respecto al título y con respecto al desarrollo de la tesis, que serían aquellas influencias en las bodegas, comunidades productivas en el marco del turismo enológico. Creo que por ahí venía... sí, tal trato cual. de interpretar la Hilda. Sí, tal cual. Como para que quedara, digamos, eso, que está dentro del marco, en la bodega, comunidad estratégica de negocio, en el marco del turismo enológico. Creo que ahí venía la escala. Pero, bueno, no sé si hay algo más, si quieren preguntar algo más, yo por mí no... Marina, ¿vos querés retomar algo? Marina, ¿nos escuchás? Ahí. No, más preguntas no. Me parece que bueno, en los dictámenes ya reflejamos, hay algunas cuestiones, yo comparto que hay algunas cuestiones estructurales que continúan haciendo algún ruido, que creo que con más tranquilidad se pueden trabajar, porque como decía la jurado anterior, me parece que con algunas cuestiones de retoque, tal vez de precisión, puede ser
en el título, en la definición, o sea, me parece que ir escalando en el tema del objetivo general específico, cómo dialoga con el problema de investigación y cómo todo eso te lleva a conclusiones en los términos que ellas te mencionaban. Me parece que le van a dar como una coherencia mayor al trabajo y como que va a tener muchas más oportunidades, porque, insisto, a mí, digamos, yo rescato mucho el trabajo de campo, porque sé que, o sea, da cuenta de que es arduo. Me parece que el marco, lo que vos llamas el marco referencial y el marco conceptual, tratan de dar, digamos, eso, ¿no? Propiamente de darle el marco a todo ese trabajo de campo, pero me parece que lo no tan logrado, me parece que es esa, digamos, esa secuencia, esa integralidad que debe tener un trabajo de tesis. Igualmente, digamos, me parece, de hecho, pusimos esto de que reunías las condiciones para llegar a esta instancia, me parece que sostengo que es así, pero rescato lo que dijo en el sentido de que tal vez con algunas reformulaciones se puede, digamos, lograr una articulación más acertada. Hola, hola. Hola, Erika, no te escuchábamos. Tenés bloqueado el micrófono, Erika. Así. Hola, hola. Ahora sí. Yo no sé si puedo hacer algunas aclaraciones. Sí, cómo no. Mi opinión al respecto. Pero sí existe esa lógica, que es tanto la que habla Hilda como también la que habla Mariana, digamos, en el continuo de esa tesis. Lo que sí tal vez no se refleja tanto en la presentación, porque ella de algún modo esa presentación la ha tratado de hacer lo más escueta posible y tratar de llegar en términos de tiempo, ¿está? Pero al interior de esa tesis sí existe esa continuidad, esa lógica, esa coherencia, que a mi parecer le dan la validación suficiente a este trabajo, ¿entienden? Yo también de algún modo le pregunté esto de las conclusiones, que me hacía ruido como resultado. Y la verdad es que ella teóricamente llegó a la elaboración de estas conclusiones a partir de algunos autores que mencionan que las conclusiones también forman parte de estos resultados. Yo tenía la misma duda y coincido con eso, ¿sí? Y sí, me parece que fue un arduo trabajo de campo y como todo trabajo científico, obviamente puede ser mejorado, lo sabemos perfectamente todos los que estamos acá, ¿verdad? Y puede ser, sí, plausible de armar un trabajo científico que pueda ser publicable. Solamente eso quería acotar. ¿Puedo? Gracias, Erika. La verdad, de paso te saludo. ¿Puedo pedir la palabra o no sé si...? Sí, Rodrigo, sí, podés hablar, Rodrigo. A mí me parece, mi trabajo como, bueno, una devolución y quiero ver si en esta instancia, no una pregunta, pero sí puedo darle la palabra a la tesista por algunos aspectos que no quedaron claros y que me parece que podría tener la posibilidad de ampliarlos. Sobre todo en algo en lo que yo acuerdo con Puccio, que es también lo había dicho Bacera, la cuestión de la definición, es lo primero que apuntó Alejandro, la definición concreta del problema. Mi trabajo como codirector estuvo centrado fundamentalmente, en rigor de verdad, en este último momento, y sobre todo a partir de la segunda revisión. Y fue una cosa que junto con la directora identificamos como que había que trabajar. Y lo que me gustaría, en este momento de las defensas, también está bueno de parte de los directores y codirectores, de alguna manera dar nuestra mirada sobre la cocina de la tesis, ¿no? La cocina de la tesista. Y esto que dicen los jurados, bueno, de alguna manera lo vimos. Yo particularmente lo vi claro, pero como ella dijo al principio, creo, porque después cuando nos lo contó, cuando nos pusimos a trabajarlo y nos lo contó, en mi modo de ver era una cuestión que se podía resolver desde lo sintáctico, o sea, de la forma de escribirlo. Después era muy difícil cambiar el título de la tesis en una instancia donde ya estaba aprobado para su defensa oral.
pero a mí me parece que Natalia tiene algo para decir respecto de cómo pudo, por ejemplo, en el sistema de objetivos, modificar esa sintaxis para que esté de acuerdo con la problemática que ella identificaba y que de alguna manera también pueda explicar, bueno, en parte de esta cocina, por qué no se cambia la... Yo me quiero hacer cargo porque particularmente le dije, creo que ya no se puede cambiar el título de la tesis, pero advertía esos problemas de coherencia interna que marcaba Pucho, que cuando ella nos lo contó y lo empezamos a trabajar, en mi modo de entender, no solo quedaba saldado, sino que daba cuenta de eso. Así que por ahí, Natalia, si yo puedo darle ese pie, si se permite en esta instancia, que pueda ampliar sobre la definición sintáctica del objetivo general y cómo eso cuenta un poco mejor el problema de investigación. Natalia. Hola, Está bien, está permitido eso, o sea... Sí, no sé esta instancia de debate es para esto, es para poder responder las dudas, si es necesario que amplíe algo, no hay ningún problema. Bien. Bueno, como dijo Rodrigo, habían varias cosas. Y bueno, yo también consulté a la universidad porque tenía miedo de realizar cambios, dado que ya estaba aprobado para rendir. Tenía miedo de realizar muchos cambios y que eso afectara porque ya estaba aprobado. Entonces, bueno, algunas cosas que no se cambiaron, pero bueno, sí se hizo una reformulación sintáctica teniendo en cuenta estas observaciones realizadas. Bueno, con respecto al problema, por ahí no se habían hecho explícitas algunas preguntas que sí habían guiado el planteamiento de este problema, las cuales, bueno, se consideró pertinente hacerla en forma explícita en la presentación. Y si vemos los objetivos específicos, nos vamos a dar cuenta que después los resultados, vamos a ver que hay una correspondencia entre preguntas planteadas en el problema, objetivo específico y luego resultados. Por ejemplo, en el primer caso era definir las características, qué características presentaban estas unidades estratégicas de negocio, estas bodegas, a lo cual el objetivo específico es caracterizar las unidades estratégicas de negocio y luego el resultado se estableció las características que tenían estas unidades. Entonces, lo que se trató de hacer es un poco ir correlacionando que la pregunta planteada en el objetivo, en el problema, se condiciera con el objetivo específico y eso también tuviera un resultado. Plantearlo de esa forma para que quedara un poco más claro. Y bueno, con respecto a esto del planteamiento del problema, como he dicho anteriormente, más que nada lo que motivó fue que el turismo es muy importante para la provincia de San Juan y la vitivinicultura, sobre todo, como es en el caso también de la provincia de Mendoza. Y muchas veces se deja de lado el estudio de la vitivinicultura, principalmente en la provincia de San Juan. Como se vio en el estado del arte, solamente hay 2 investigaciones enfocadas en el turismo enológico y no se estudia en su profundidad las incidencias. Es más, a lo largo del país, generalmente se vieron muchos estudios más relacionados con programas, planes y no tanto con las incidencias en sí. Es por ello que ante este desconocimiento, bueno, está bien, se combina la bodega con el turismo, pero bueno, ¿qué incidencias tienen esas bodegas? ¿Afecta el ambiente? ¿Afecta a la sociedad? ¿Afecta a la cultura, a la economía? ¿Qué efectos produce y cómo los vemos reflejados en los distintos aspectos? Más que nada por eso surgió este problema. Y para poder desarrollarlo en su totalidad es que se estableció la caracterizar estas bodegas, porque bueno, necesitamos conocerlas para poder ver qué efectos producen estas unidades estratégicas de negocio. Bueno, si lo estamos relacionando con el turismo, es primordial establecer el perfil del mismo y ver cómo afecta a la visita, a la comunidad, qué tipo de incidencias son principalmente las que se dan. En el objetivo general se colocó estudiar las incidencias socioeconómicas porque eran las que más interesaban y luego a lo largo de esta investigación se vio que las que
tienen como mayor importancia, las que resaltan, por así decirlo, son las tipo ambiental, que no se habían tenido mucho en cuenta, principalmente por la contaminación y sobre todo también por el uso desmedido de algunos recursos, lo que lleva a que no se esté desarrollando o no se haga un uso sustentable de los recursos. Entonces, todo esto es como que estas preguntas han ido guiando el camino para poder plantear este problema y poder darle una respuesta a este problema, a ver qué pasa con este desconocimiento, cuáles son las incidencias, cuáles afectan directamente, cuáles no, y en base a eso, bueno, los distintos componentes de este planteamiento que dije. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? No. Bueno, entonces, esperen, ahí me pongo con la cámara. Bueno, vamos a pasar a la instancia de confección del acta. Ahora vamos a pedir a Natalia y a los directores que se retiren de la sala por medio del botoncito rojo, y una vez que estemos listos para llevar a cabo la lectura del acta, los vamos a convocar vía WhatsApp o llamada telefónica para que vuelvan a ingresar a la sala. Bueno, si están de acuerdo, comenzamos con la lectura del acta. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, acta número 52, año 2020. En Bernal, a los 8 días del mes de junio de 2020, siendo las 11:07 horas, las que suscriben María Alejandra Gacera, Hilda Yolanda Puccio y Marina Leal, constituidas en jurado del trabajo final de maestría, influencias turísticas en las unidades estratégicas de negocio del turismo enológico, medición a través de indicadores en el oasis de Tulum, Ullum y Sonda, OTUS, provincia de San Juan, Argentina, dirigido por Erika Cisela Navarro y codirigido por Rodrigo González, se reúnen para examinar a la alumna María Natalia Begueri Gómez, DNI 33-234-170, y luego de la exposición consideran: la exposición se adecuó a los tiempos y reflejó el trabajo de tesis presentado, manteniendo el interés y la atención del jurado. Se destaca el trabajo de campo realizado y la predisposición a incorporar en la exposición algunos de los comentarios presentados por el jurado en sus dictámenes. Se sugiere, en caso de considerar su publicación, atender las observaciones realizadas en la exposición, revisando algunos aspectos de la coherencia interna, adecuar el título al contenido, prestar especial atención a las conclusiones, diferenciando de los resultados, adecuación entre el problema de investigación y la problemática que origina el trabajo. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de Magíster en Desarrollo y Gestión del Turismo de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado, unánimemente, decide calificar al trabajo final presentado por María Natalia Begueri Gómez como aprobado con 7. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, Natalia. Felicitaciones. Felicitaciones. La nueva magíster. La nueva magíster. Ingresó al club de egresados. Sí. Felicitaciones. Bueno, desde la Secretaría realmente volvemos a agradecer a todos la buena predisposición para participar sobre esta modalidad. No, te agradecemos. No, nosotros agradecemos haber podido participar en ella. Bueno, y yo muy contenta de reencontrarme con el jurado. Sí, que nos encontramos en estas instancias. Sí, en estas instancias. Así que les dejo un saludo, una felicitación a Natalia por su trabajo que llegó ya, culminó, y a todo el departamento de posgrado de la Universidad de Quilmes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Chao, Natalia, ¿querés comentar algo? Sí, bueno, quiero agradecerles a todos, principalmente a la universidad, por haberme dado esta posibilidad, teniendo en cuenta el momento
que estamos viviendo. Y a todos, bueno, mi directora, mi codirector y todas las personas de los jurados, debido a que la verdad con las observaciones realizadas he podido ir madurando el trabajo, me han ido guiando y todas son un aprendizaje y el haber tenido tan buena predisposición para haber aceptado realizar la defensa mediante este medio, dado que no es un medio con el cual estamos por ahí tan familiarizados. También, bueno, tiene sus complicaciones. Yo por ahí no sabía cómo compartir o tenía problemas con el sonido y la verdad que les agradezco a todos realmente por la ayuda que me han dado y, bueno, por las observaciones y todo realizado. Bueno, felicitaciones Natalia, felicitaciones a su tutora de tesis, a Rodrigo y gracias a la Universidad de Quilmes que me ha convocado y a las chicas. Gracias, Así que muchísimas gracias. Bueno, otra vez gracias a todos, la verdad que esta modalidad sale bien por la buena predisposición y para participar y de todos realmente. Si no, es en equipo no estarían funcionando. Así que bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario y si no vamos a dar por finalizado la defensa. Sí. Bueno, yo también agradecer y también siempre es un lindo momento, ¿no? O sea, no sé qué prefiero más, si encontrarlas en los congresos o encontrarlas por acá. Parece que la segunda. Creo que... Pero bueno, sí, la verdad, un lindo momento. Muchas gracias a todas por estar. Y bueno, y en particular, para mí esto es bastante nuevo. Así que también agradezco mucho a Rodrigo y bueno, y como siempre, a la Universidad de Quilmes. Bueno, muy bien. Yo quiero agradecer en general y en particular a la directora de tesis, al codirector de tesis. Todos sabemos el esfuerzo lo que cuesta ser tutor y codirector, el tiempo que lleva, el amor que se pone, y bueno, me imagino el resultado es parte de lo merecido, ¿no? Por todo el trabajo que han hecho desde la maestría, realmente les agradezco a ustedes, a la tesista por el tesón que ha puesto en esta lucha para defender su tesis, y a los jurados especialmente por el tiempo que han dedicado y el que están dedicando ahora, y como no quiero robar más tiempo, les digo gracias a todos y al equipo, por supuesto, del posgrado. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos.